Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahí se va incrementando el número de personas en la conexión. Vamos a esperar un minuto. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto, ¿eh? Bárbaro. Ahí vamos viendo las conexiones, cómo se van sumando. Bien, vamos a comenzar con la charla. Es una integración que está, digamos, considerada como un complemento de unas diapositivas que ha compartido nuestro colega desde Buenos Aires, ¿sí? Entonces, el doctor Marcelo Macías es también docente en Buenos Aires y profesor adjunto, igual que yo. Entonces, en alguna oportunidad, los exámenes van a ser, digamos, no idénticos, porque no va a suceder eso, pero las imágenes sí. O sea, la pregunta va a variar, pero quizás algunas imágenes que se muestren pueden entrar en el examen, así como las que estamos compartiendo en el grupo de ustedes de cuarto año de patologías, ¿sí? Revísenlos porque les informo que de los contenidos que se les está dando van a entrar preguntas y quizás también de este, porque estamos haciendo una especie de em, unificación de informaciones, ¿sí? Así que las diapositivas que vamos a ver han sido enviadas directamente desde Buenos Aires. Si se generan preguntas de allá, pueden ir estas preguntas que vamos a conversar hoy. Bueno, muy bien. Ya somos 36, así que podemos comenzar. Bueno, es un día especial. No obstante, nadie se ha tenido que movilizar a la universidad, ¿no? Algunos se lo han tomado muy en serio el tema de que es un día feriado, pero bueno, muchos no viven en La Rioja ni son riojanos, ¿no? Entonces, 35 personas, bueno, es bastante bajo el número. Vamos a continuar entonces compartiendo las imágenes que he recibido, ¿sí? A ver, vamos a ver. Acá quisiera saber si estamos observando una pantalla donde dice esteatosis hepática. ¿Me pueden contestar? Sí, se ve, profe. Sí, Doc. Sí, profe. Bueno, bárbaro, gracias. Entonces vamos a compartir estas imágenes que nos ha compartido el colega, ¿sí? Marcelo Macías de Buenos Aires. Vamos a analizar imágenes de macroscopía. Acá hay un corte de hígado, una feta, ¿no? Y hay un cambio ligero, pero esta imagen uno podría decir que tiene tonos pardos, alguno podría ver un poco amarillento, algunas veces puede ser mucho más amarillento. Entonces acá se podrían plantear diagnósticos diferenciales, porque si uno lo ve más naranja que otra cosa, podría decir hemocromatosis, por ejemplo, ¿no? No obstante, acá dice esteatosis hepática. Entonces, algo que quiero recordar es que se pueden plantear diagnósticos diferenciales. Y en este caso, uno no puede afirmar 100% con este tono de color, porque podría ser un depósito de hierro, hemosiderina, porque da ese color pardo anaranjado, pero hay tonos amarillentos. Entonces, la microscopía es la que va a definir el diagnóstico finalmente, ¿sí? Pero ustedes se podrían plantear, como escuchan el término diagnóstico diferenciales, por lo menos hemosiderosis o hemocromatosis y también esteatosis hepática, como ahí dice. Esta imagen es distinta.
porque también es un corte de hígado, pero este está fijado en formol y absolutamente muestra un tono pálido. Entonces, es más, si lo tocaran con guantes aún, tendría una sensación así mantecosa quizás. Y ese tono amarillento está hablando de depósitos lipídicos. ¿Cómo nos vamos a convencer del diagnóstico? Con la microscopía. Y en este caso, lo que estamos viendo son células que alguno podría decir un nombre errado quizás. A ver, ¿qué células son estas o a qué se parecen? A ver, dígame. Veo una célula con una vacuola gigante y un núcleo periférico. A ver, dejo abierto el chat o el micrófono. ¿Pueden mencionarme qué células estamos viendo ahí? Pocitos, A ver, por favor, células, repita. células Cél- adiposas, Células adiposas. ¿Alguien mencionó células adiposas? A ver, otra opinión. Células adiposas en histología, ¿verdad? Sí, en histología. Ahora estamos en patología. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en los teóricos uno hace preguntas, ¿verdad? Entonces, ahora le voy a hacer la pregunta a Emanuel Kroll. Ahí está, Emanuel. Tenés el micrófono abierto. A ver, ¿qué opinión tenés al respecto? La pregunta es, Emanuel, ¿perteneces al grupo o acabas de sacar tu nombre y ausentarte? ¿O no perteneces al grupo? Sí, profe, acá estoy. Bueno, Emanuel, contanos entonces. Esa imagen, ¿no? Que estamos observando, muestra. Acá necesitamos hacer una asociación. Yo acabo de decir que estamos viendo esteatosis hepática, que dice ahí, plantea un diagnóstico diferencial. Este contundentemente se ve realmente con un color amarillento que parece una esteatosis hepática o cambio graso. Y vemos esta microscopía. Sí. Entonces la pregunta que hice es, ¿qué son estas células que muestran una gran vacuola vacía? Y pueden ser ictiocitos. hepatocitos con que tengan vacuolas de grasa. Perfecto. Fíjense que han habido dos respuestas. Una que dijo células adiposas, ¿no? O adipocitos. No, son casi idénticas, pero estas son células hepáticas. Entonces ahora vean cómo marco con esta barra, ¿no? Estas células hepáticas, que son los hepatocitos, empiezan a llenarse de microgotas primero. A ver si hago un poco de zoom acá para que ustedes vean. Miren ahí esa microgota. Ahí hay otra microgota. ¿Eh? Son microgotas que van sumándose posteriormente con esta gota más grande y finalmente el núcleo queda rechazado a la periferia. Sí. Entonces, la respuesta es correcta. Muy bien, querido. Entender entonces que ahora sí tenemos un diagnóstico final de esteatosis hepática, pero estas no son células adiposas, sino son adipocitos, perdón, hepatocitos en anillo de sello, porque muestran el núcleo periférico, desplazado por la gran vacuola lipídica. Sencillamente, ¿qué pasó? El acúmulo de grasa generó esa imagen que es patológica. Y bueno, hay varias causas que ustedes obviamente ya han ido conociendo, simplemente era tratar de ver cuál era el diagnóstico final. Bueno, ahí vi una respuesta en el chat y decía neutrófilos desde ningún punto de vista, ¿no? Acá vemos algo de linfocitos. Bien, entonces diagnóstico final, esteatosis hepática. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente. Esta imagen de acá también es de un corte de hígado, ¿sí? Y nos está mostrando unas imágenes que vamos a describir nodulares. Nódulos que deben de medir. Acá tenemos la medida, ¿verdad? Hago un zoom para ver.
acá vemos, por ejemplo, que este es de 2 a 3 sería 1 centímetro. Entonces, esto es 1 centímetro, quiere decir que este nódulo mide 1 centímetro, este medio centímetro, y la mayoría mide menos de 1 centímetro. O sea que se ve una nodularidad pequeña en la mayoría y algunos nódulos más grandes. Este diagnóstico es de cirrosis. Cirrosis. No puedo plantear de entrada la etiología, porque cirrosis era el cuadro de generación o regeneración nodular de hepatocitos, previa necrosis y además fibrosis que circunscribe a los nódulos. Lo que pasa es que la cirrosis alcohólica es la más frecuente de todas. Pero quiero mencionar algo, acá hay un tono más o menos amarillento. Entonces, la secuencia podría ser la siguiente. Esteatosis hepática, que sería esto. Muerte progresiva de hepatocitos. Además, en el alcoholismo pueden haber cuadros de hepatitis alcohólica reiterada. Y en esos casos sí se verían neutrófilos. Que acá, quizás haciendo zoom, alguien, si vio esta célula y dijo neutrófilo, está bien, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la vio? A esas de ahí, porque el resto son hepatocitos, ¿no? Vaculados. Entonces, hay algunos neutrófilos. Podría ser índice de que hay alcoholismo tras esta esteatosis. La causa más frecuente de esteatosis es el alcoholismo. Entonces, además de eso, la muerte progresiva de hepatocitos produciría fibrosis y regeneración nodular. Por lo tanto, esta imagen de cirrosis, si es que tenemos el antecedente, obviamente, de alcoholismo, que eso es semiología, ¿no? Anamnesis, preguntarle al paciente, más el dato que estamos viendo acá, que puede haber esteatosis, pero no exclusivo, porque esteatosis también hay en diabéticos, en obesos, o sea, cuidado con eso, ¿no? El antecedente acá va a primar, ¿eh? Entonces, para el diagnóstico de cirrosis alcohólica, porque también podrían ser de otra etiología. Muy bien. Y algo que también les pasa a los cirróticos es un cuadro que se denomina hipertensión portal. En la hipertensión portal, acá, hay tanto obstáculo en el hígado que la circulación de la arteria hepática que da sus ramas y de la vena porta que da sus ramas no puede circular. Entonces, la vena porta que quiere atravesar este circuito se encuentra obstaculizado por fibrosis. Y entonces busca circulaciones colaterales. No pasa por el hígado. ¿Por dónde va? Se va por el sector de las venas del sector de la curvatura menor del estómago y sobre todo las esofágicas. Es por eso que los pacientes con cirrosis tienen este cuadro de varices esofágicas, porque la circulación colateral, al no circular la sangre por acá, porque está obstaculizado, no va a circular por acá, no va a salir por las suprahepáticas, sale muy poco. Entonces la circulación colateral va a salir por la zona de las venas esofágicas y va a dar un cuadro de varices esofágicas y también toda esa circulación colateral va a dar este aspecto a nivel de la periumbilical y de los vasos de la piel. Inclusive le han llamado, ¿no es cierto?, cabeza de medusa por el aspecto de una cabellera, como si fuera ese símbolo griego, ¿no? Y fíjense acá cómo se ve esa circulación colateral varicosa subcutánea. Esto mismo está pasando a nivel del esófago. Y es por eso que los pacientes que tienen un cuadro de cirrosis alcohólica pueden tener ruptura de varices y esas varices producir sangrados que pasan a la luz del estómago y después los vomitan. Obviamente por ese sangrado no lo va a poder contener y ahí va a tener una hematemesis a partir de este cuadro.
¿Cómo se denomina lo que acabamos de describir? Síndrome de hipertensión portal. Síndrome de hipertensión portal, con circulación colateral. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a continuar. Dígame, por favor, alguna pregunta. Así pasamos a este punto. Dejo abierto el micro o la parte del chat. Bien, todo tranquilo. Hasta el Profe, momento somos 45. Vamos subiendo. ¿Sí? Escucho. eh, la cirrosis hepática también llevaría a una esplenomegalia. Muy bien, muy bien. Entonces, la cirrosis hepática, recuerden que da este cuadro que hemos denominado hipertensión portal. Por lo tanto, ¿cómo se forma la vena porta? La vena porta se forma por las mesentéricas y por la esplénica. Entonces, la esplénica que va a ir por ahí tampoco va a poder generar una circulación. Se va a ir por la circulación colateral mencionada. Por lo tanto, esa sangre que está viniendo del vaso, de la vena esplénica, que forma una de las ramas que va a confluir en la cava, perdón, en la cava no, en la vena porta, como va a llegar ahí, también empieza a recibir la presión por la falta de circulación y ese vaso va a empezar a distenderse. Por lo tanto, va a haber esplenomegalia. Hepatomegalia puede ser por la cirrosis, pero también puede ser un tamaño normal o aún puede estar disminuido, dependiendo de la cirrosis. No necesariamente hay hepatomegalia. En esta imagen se ve un ataque con hepatomegalia, pero fíjense lo impresionante de la esplenomegalia, ¿no? Y en este caso podría ser resultado de una hipertensión portal, como acaba de mencionar nuestro compañero, debido a la subida de la presión en la vena porta, cuya, digamos, circulación previamente está aportada por la esplénica. Entonces, la esplenomegalia puede ser consecuencia de la cirrosis, por supuesto, por la hipertensión portal. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por preguntar. ¿Alguna otra? Bueno, vamos bien entonces. Van entendiendo. Acá vamos a ver un título, ¿no? Hígado moscado, dice. Esta es una pieza macroscópica que podemos observar bien de cerca. Y ahí vemos que tiene como un puntillado. Pero quizás ese puntillado se ve así porque está un poquito pixelada la foto en este aumento, pero en realidad es un retículo. Y lo vamos a ver mejor acá. En este caso, ¿saben cómo lo observo a este hígado? Lo veo como un cambio graso, porque se ve, o esteatosis hepática, ¿no? Se ve amarillento, pálido, y además tiene esas trazas grises. Esas trazas grises en fresco deberían ser rojo vinoso. Entonces, acá tenemos una imagen más aproximada, digamos, a la realidad de un hígado moscado. ¿Por qué se llama hígado moscado? Porque tiene el aspecto de nuez moscada. Si ustedes agarran una nuez moscada, y bueno, no digo que necesariamente hayan cocinado con este ingrediente, pero lo saben usar, ¿verdad? Sacando un poco de su sustancia y lo que se ve es este aspecto, parece una nuez moscada, pero ¿qué es lo que tenemos que analizar acá? El aspecto de líneas rojizas, no lo pálido, no vean al revés, tienen que ver esto rojizo, eso rojizo, eso rojizo. Eso rojizo no existe en la normalidad. Acá se están formando puentes. ¿Saben qué es eso? Les digo, mira, por ejemplo, esta de acá, ese punto que no está conectado con nada aún, puede ser una vena centroloburillar. Esta otra vena centroloburillar, esta otra vena centroloburillar. Cuando empieza a haber congestión hepática, pero tiene que venir una congestión pasiva, ¿no? Desde las suprahepáticas
o desde la cava inferior, donde drena las suprahepáticas, es decir, desde el corazón, por ejemplo, derecho. Una insuficiencia cardíaca derecha empieza a dar congestión de la cava inferior. Esa, al recibir las suprahepáticas, se congestiona las suprahepáticas. Y al congestionarse las suprahepáticas, se van a congestionar las venas centroalveolares, porque estas van a ir hacia las suprahepáticas. Y fíjense, por favor, lo que estoy explicando. Cada punto sería la vena centroalveolar. Si sigue aumentando la presión, a ver, piensen ustedes en un río, ¿no? Aumenta la carga de agua, ¿qué va a pasar? Y va a irrumpir conexiones y se va a salir del cauce. Eso es lo que sucede. Entonces se va a unir este sector, se abre un nuevo puente, se llaman puentes, con otra vena centroalveolar, con otra, y entonces dan ese aspecto de redes interconectadas porque se está rompiendo el tejido y se están uniendo nuevas comunicaciones que no existían. Primero se dilata la vena centroalveolar, luego los sinusoides y luego se van uniendo entre venas centroalveolares. Toda esa conexión y esos puntillados y ese aspecto de red es lo que se denomina hígado en nuez moscada, por el aspecto macroscópico. Hígado en nuez moscada. Uno dice, doctor, esto no se parece en nada a lo anterior. Bien, bien, está bien, porque esto ya está fijado en formol. Cuando se fija en formol, la sangre se torna gris. Entonces esos puntos grises y esas líneas grises que ustedes ven, en realidad es lo que acabamos de observar como un color rojo vinoso. Es la sangre. Y lo pálido es el sector de hepatocitos. Acá lo pálido son los hepatocitos. Y fíjense qué congestión que hubo. Obviamente este es un corte de hígado de autopsia. Imagínate la congestión que tuvo. Debe ser una insuficiencia cardíaca derecha que le ha dado este cuadro de congestión. Y quiero advertir algo. Esto también va a dar congestión e hipertensión portal. Va a dar hepatomegalia, acá congestiva, por supuesto. Después da esplenomegalia congestiva. Y todo el drenaje que va a ir hacia la cava inferior, que no tiene relación con esto, sino con el corazón derecho en una insuficiencia cardíaca derecha, puede dar edema en miembros inferiores, ¿no? Como todo cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Así que, buenísimo. ¿Alguna consulta al respecto acá? Profe, o ¿Sí? sea que a nivel centrolobular va a ser una hemorragia severa. Claro, no llamemos severa, porque no es que el paciente se ha muerto de una hemorragia masiva severa. Ese término severo hay que tener cuidado. Más bien es una hemorragia progresiva, lenta, incipiente y crónica. Va abriendo camino, se hacen esos puentes. El paciente no siente una hemorragia, va a haber hemosiderina. Es más, la insuficiencia cardíaca derecha, congestiva, con hepatomegalia congestiva y este cambio de hígado no es moscada, es una causa de hemosiderosis secundaria a insuficiencia cardíaca congestiva, obvio. Pero no es una manifiesta hemorragia grave, masiva. Simplemente son puentes que se han abierto y han roto sectores de tejido porque está aumentando la presión. Pero el hígado tiene una buena reserva funcional, ni siquiera va a tener insuficiencia hepática el individuo. Solamente va a tener hepatomegalia, esplenomegalia y va a tener seguramente un cuadro de hipertensión portal, sumado a su insuficiencia cardíaca. Ahora, quiero mencionar algo. No se graben como que el hígado moscado es de insuficiencia cardíaca congestiva derecha solamente. Puede ser, por ejemplo, por unas trombosis de las suprahepáticas que empiezan a generar también este cuadro de congestión de tipo pasiva crónica. Muy bien, ¿otra pregunta? Bien, vamos bien, vamos bien. Ya somos 46 participantes, bárbaro. Vamos a pasar entonces a esta imagen que dice hígado biliar. Sí, sí, Disculpe, estoy atento. pasa que estaba escribiendo recién. Eh, en el caso este del hígado moscado, Sí. las funciones del hígado se van a ver modificadas. Buena pregunta.
Al comienzo no, querido, ni se va a enterar el paciente, porque en este caso, al ser progresivo, etcétera, hay una adaptación funcional del hígado. El hígado tiene una capacidad de reserva funcional marcada. Lo que sí te puedo comentar es que si esto persiste durante años, ¿saben qué va a pasar? Las zonas de hemorragia empiezan a generar muerte celular de hepatocitos y esa muerte va a ser reparada, junto con la hemorragia que hay, va a ser reparada con fibrosis. Entonces, progresivamente va a haber fibrosis. En esas líneas rojas que ven ahora, va a empezar a haber fibrosis. Si hay fibrosis es porque hubo necrosis. Y si hay necrosis y fibrosis, los hepatocitos que quedan van a intentar regenerarse. ¿Qué vamos a tener? Cirrosis. Entonces, hay casos. Ahí tendríamos esto de nuevo, esto. Esto sería el futuro, pero un futuro donde no se ha resuelto para nada la insuficiencia cardíaca, etcétera, y de años, ¿no? De años el problema. Entonces, esa cirrosis que estamos viendo ahí, ¿saben cómo se denomina? En este caso, porque esa cirrosis anterior decía cirrosis alcohólica, o sea, el alcohol fue el que dio toxicidad, el que dio necrosis de hepatocitos, quizás hubo cambios grasos o no, pero hubo toxicidad, muerte, regeneración y fibrosis. Eso dan nódulos de cirrosis. Pero en este caso que están observando, también no es por alcohol, acá es por insuficiencia cardíaca, por ejemplo, congestiva, y este hígado moscado da muerte progresiva de células por la hemorragia, repara con fibrosis, regeneran los hepatocitos y empieza a hacer nódulos. Da una cirrosis también a largo plazo. Si no ha habido tratamiento, vuelvo a repetir, y en este caso saben cómo se denomina. Se llama cirrosis cardíaca. Le llaman así, pero no confundir. ¿Cómo el corazón está con cirrosis? No, no, no. Cirrosis hepática de origen cardíaco, o sea, a partir de una insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien, gracias por preguntar. Pasamos entonces ahora al hígado biliar. Acá dice hígado biliar. ¿A qué se está refiriendo, no? Debe ser una colestasis. Acá la pregunta que yo una vez hice, ¿no? En algún práctico, me acuerdo a mis alumnos de práctico, les pregunté, esto es si esto es bilis, lo que están observando, ¿no? Eso es bilis, con certeza, ¿eh? Eso es bilis, y lo estamos viendo a muchos en conductos biliares y seguramente a nivel de algunos hepatocitos. Acá se ve, a nivel intrahepatocitario, ahí, y extrahepatocitario en algunos canalículos, conductos biliares. La pregunta es, ¿esto sería, si esto es bilis, esto es una ictericia hepática? Contesten, por favor. No importa equivocarse porque estamos haciendo una interacción, ¿no? No, no Sí, no, necesariamente una ictericia. No necesariamente. Bien, otra respuesta. Le quiero comentar a mi amigo que acaba de contestar que la respuesta es sí o no. No, no hay necesariamente, no hay esa oportunidad en este tipo de pregunta. Ya les explico por qué, por supuesto, ¿no? Pero es sí o no y Entonces, por no, qué. No, profe. Y el no necesariamente, ¿dónde lo dejaste? A ver, No, profe. ¿por qué sería entonces la respuesta ahora? ¿Por qué decís que no? A ver, le vamos a preguntar a Adán Gutiérrez, ¿sí? Adán Gutiérrez, ahí lo acabo de encontrar. Ahora que te sentís señalado, ¿no es cierto? Vamos a escuchar qué opinión tenés. ¿Esto sería una ictericia hepática? ¿O qué pasa con el término? A ver, ¿qué se dan cuenta de algo? A ver, ¿pasó algo con Adam? Bueno, esto también me va a permitir algo, ¿no? Detectar que algunos se conectan y se van, ¿o no? Como no ponen sus imágenes en tiempo real, yo entiendo que es mucho por el tema de que me han comentado que la conexión baja, etcétera, la velocidad. Pero bueno, yo no sé si se levantó y se fue. Alguien que sí le estoy viendo, ¿no es cierto? Y que
quizás nos aporte, porque sé que estás ahí y no me vas a fallar. Es Bianca Trindade, ¿no? Bueno, a ver, Bianca, contanos. Ahora que te veo a vos. ¿Podés comentarnos si está bien el término acá, ictericia? ¿Me escuchaste? A ver, ahí contestaste por el chat. Claro, pero ahí dice creo que no. Ella cree. ¿Por qué creo? Bueno, para no distendernos más, por ejemplo, ahí Porque, les cuento algo. Fíjense la imagen de Tomás Rojas, ¿no? Clásicamente, ¿no? Tomás dejó la cámara prendida y bueno, ahí lo tiene. Voy a hacer una explicación general ahora, ¿sí? No puede utilizarse el término de ictericia, porque ictericia es de piel, mucosas, piel y mucosas, además de la esclerótica. Color amarillento de piel, mucosas y esclerótica, ¿sí? Por lo tanto, no puede utilizarse ictericia hepática, ictericia renal, ictericia de otros sectores. El tema es ictericia, se define como colorido amarillento de piel, mucosas y esclerótica. Por lo tanto, la respuesta no sería creo que no, no necesariamente. Mucho escudo ahí. Acá es concreto. No se puede definir como ictericia, porque ictericia es la observación del colorido amarillento de piel, mucosa y esclerótica, no de órganos internos. Cuando el colorido es de órganos internos por depósito de bilis, se denomina colestasis. ¿Quedó claro? Entonces acá hay que usar colestasis, no ictericia. Muy bien, seguimos avanzando acá. Profe, Sí, hay una una pregunta ahí. consulta. ¿Sí? Sí, cuando usted dice colestasis, o sea, ¿es el color amarillento de cualquier órgano o solamente se lo denomina así cuando tiene el hígado? No, muy bien, de cualquier órgano. Ah, perfecto, De gracias. cualquier órgano, pero que sea debido al color por la bilis, ¿verdad? A la bilis. Pero si hablamos de la piel, ahí sí hablamos de ictericia. Muy bien, perfecto. Bien, entonces ahora veamos acá. Dice litiasis, ictericia posthepática. Que esto es para explicar que esta es una vesícula biliar, ¿no? Entonces, fíjense cómo son los cálculos. Ahí tienen los cálculos. Y alguno de estos cálculos, por ejemplo, este pequeñito de ahí o este, puede pasar a la vía biliar. No este grande, estos no van a pasar, son muy grandotes, por eso están ahí, dentro de la vesícula. Pero este cálculo tan pequeño, de milímetros, ¿verdad? Puede pasar hacia el cístico y puede pasar al colédoco. ¿Dónde va a quedar enclavado? Lo más probable es que quede enclavado en la zona de salida hacia la ampolla de váter. Entonces, en ese sector del esfínter de Oddi, si queda enclavado, no va a poder salir la bilis, porque va a seguir fluyendo desde el hígado y cuando llegue a ese sector del colédoco en su desembocadura, no va a circular más la bilis. Entonces, ahí tiene un ejemplo interesante de lo que menciona este título, ¿no? Daría una colestasis, obviamente, porque no va a circular la bilis, y la litiasis es una causa de ictericia. Y como está más allá del hígado, ¿no? O sea, después de la formación de la bilirrubina directa, se considera posthepática. O sea que sería obstructiva. La litiasis puede dar obstrucción de la vía biliar. Cálculo dentro de la vesícula, obviamente ya lo mencioné, no hay forma de que dé ictericia, pero si el cálculo migra hacia la vía biliar y lo obstruye, sí, sí va a dar ictericia.
Así como que deben de recordar que el cáncer de cabeza de páncreas puede dar una ictericia posthepática obstructiva, pero por invasión ya del colédoco. Muy bien, perfecto. Otras imágenes que vamos a compartir acá son, por ejemplo, de atrofia renal, ¿no? Hay una atrofia porque es disminución del volumen del órgano, pero quiero advertir algo. Atrofia es una definición que va de la mano con la macroscopía, ¿verdad? Pero es una definición también microscópica, porque debe ser correlacionada con la disminución del número de células o la disminución del volumen de la célula. Piensen en una célula muscular. Una célula muscular en un gimnasta o uno que hace pesas se hipertrofia, o sea, se hace grande el volumen. Pero pensemos en una célula muscular normal. Si esa célula muscular normal no tiene actividad, por ejemplo, en alguien que ha quedado enyesado, o alguien que quedó paralítico, o alguien que no se mueve por alguna razón, o sedentarismo absoluto, va a disminuir de volumen. Y también se achica la masa muscular. Entonces no es necesario la pérdida de número de células, sino puede haber disminución del volumen. Perfecto. Entonces, en este caso, en este riñón, hay disminución del tamaño del órgano, por supuesto, y hay una atrofia clara. Hay zonas blancas acá que deben de corresponder a zonas de infarto renal y seguramente previamente ha tenido alteraciones en la irrigación, por eso es que vemos también acá un aspecto granular. Esto se puede ver, ese aspecto granular se puede ver en cuadros de hipertensión arterial y se llama nefroesclerosis benigna. Se puede ver también en diabéticos, se puede ver en la amiloidosis, por una falta de irrigación a nivel de capilares pequeños. Entonces dan como micronecrosis y microretracciones, da ese aspecto granular. En cambio acá es un área blanca más grande, eso debe ser una zona de infarto o necrosis isquémica, ¿no? Acá otra, y hay otra. Bien, en ambos hay disminución del parénquima, del número de células, lógicamente. Y eso es lo que da el término de atrofia renal. Acá también, de acuerdo, obviamente, al tamaño cardíaco y a la edad, porque dice, atrofia cardíaca, doctor, pero este chico tiene 8 años. Bueno, entonces no es atrofia. Dice, no, este es un adulto que tiene 45 años y tiene atrofia. Pero es muy raro ver en una persona de 45, ¿no? Debe tener algún trastorno en la inervación para que haya una falta de desarrollo o se mantenga el tamaño normal. Lo más probable es que sea de un anciano. Un anciano, ¿sí? Se puede ver atrofia generalizada y dentro de ellos la atrofia cardíaca. O sea, correlacionarlo con la edad. Y en este caso, para hablar de hipertrofia, quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden ver acá la cavidad y el espesor. ¿Cuánto mide el espesor del ventrículo derecho normalmente? 0,5 centímetros. Y del ventrículo izquierdo, 1,5. En este caso, está impresionante el espesor acá. Fíjate, este debe ser como 2 centímetros, no sé. Acá debe ser, si esto mide 4 centímetros, acá, desde ahí para allá, debo tener 2,5 o 3. Entonces, escúchame, normalmente mide 1,5 de espesor el ventrículo izquierdo. 1,5 y acá por lo menos tiene 2. Entonces, está aumentado el volumen de la célula. No el número de la célula, el volumen. Entonces se llama hipertrofia. Hipertrofia es el aumento del volumen de la célula. A diferencia de la palabra hiperplasia, que es el aumento del número de células. Entonces ahora quiero hacerles una pregunta. En el corazón, acá dice hipertrofia cardíaca. En teoría, ¿puede haber hiperplasia cardíaca? A ver, dejo abierto el chat y la intercomunicación.
A ver. La pregunta va a ser así. Y están abiertas las respuestas. Tienen que contestar sí o no. Bueno, hiperplasia cardíaca, ¿sí o no? Queda abierto. Contesten. Empiezo a mencionar No, nombres. Si no se pueden escribir, empiezo a mencionar nombres. Sí, profe. ¿Sí? ¿Hiperplasia? A ver, otras respuestas en el chat. No. Vamos al chat. No. No. No, No. no. Abril López. Abril. Para mí no. No, no. Bien, ahora viene la respuesta, ¿no? Perfecto, perfecto. No, porque en teoría lo que nosotros sabemos es que la célula muscular no se hiperplasia, no aumenta en número. La célula muscular cardíaca, lo habíamos aprendido desde histología, que el músculo cardíaco no aumenta el número de células, el músculo esquelético no aumenta el número de células, y el tejido nervioso, las neuronas, no aumentan en número de células. Eso es lo que hemos aprendido tradicionalmente, ¿no? Eso espero que se modifique con el tiempo, porque después de un infarto hay pérdida del número de células y bueno, vas a quedar con un déficit celular, ¿verdad? O en el Alzheimer perdemos neuronas, entonces disminuye el número de células. Por lo tanto, si no hay hiperplasia, si no hay una regeneración, a diferencia del hígado, fíjese, a vos te sacan la mitad del hígado y el hígado se regenera, todo el resto se regenera. Tiene una gran capacidad de regeneración. Entonces, ahí sí hay hiperplasia de hepatocitos. ¿Qué músculo también tiene hiperplasia? El útero. Cuando está en gestación hay hiperplasia de células musculares para contener bien al bebé. Y la glándula mamaria también se hiperplasia para dar más leche. Patológicamente, la hiperplasia es, por ejemplo, en la próstata, ¿no? En ese caso tengo una hiperplasia que aumenta el número de glándulas, de células, pero lamentablemente ahí es patológica, no es funcional. Entonces están viendo que hay funcionales y patológicas. Y en este caso lo que estamos viendo es una hipertrofia. Y en este caso, las hipertrofias, si hay una cardiomegalia con dilatación o agrandamiento de las 4 cavidades, debemos pensar en la enfermedad de Chagas. Si hay una hipertrofia solo del ventrículo izquierdo y es concéntrica, o sea, va hacia adentro, debe ser porque hay una sobrecarga de presión. Entonces, el corazón izquierdo tiene que hacer más presión para vencer, por ejemplo, a la hipertensión arterial, a una coartación de aorta, a una estenosis de la válvula aórtica. Y al hacer tanta fuerza y fuerza y fuerza y fuerza, le sucede esto. Empieza a aumentar, como alguien que hace pesas, empieza a aumentar el volumen de la célula muscular y crece hacia adentro, hacia la cavidad. Entonces la hace chiquitita y eso se denomina hipertrofia concéntrica. Hipertrofia concéntrica. Ahí tienen ejemplos de hipertrofia concéntrica. La causa más frecuente de hipertrofia concéntrica por su frecuencia es la hipertensión arterial, que aumenta una resistencia periférica, ¿no? Y al flujo de la sangre, y al hacer tanta fuerza para vencer todo eso, el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo se hipertrofia. Y ahí pueden ver un aumento en el volumen. Profe, disculpe, Sí. ¿cuándo dijo que se sospecha de Chagas? Cuando están dilatadas las 4 cavidades. Es más, bien, gracias. claro, porque vos fíjate, lo que acabo de decir es que la hipertrofia del ventrículo izquierdo es por hipertensión arterial lo más frecuente. Pero no están dilatadas las 4 cavidades ahí, salvo haya pasado muchísimo tiempo donde se descompensó ya el paciente y ha hecho de una izquierda, dio una congestión en la aurícula izquierda, dio congestión pulmonar, de ahí comprometió al ventrículo derecho, el ventrículo derecho hizo hipertrofia concéntrica, después se dilató y después se dilató la aurícula derecha. Eso se llama ya insuficiencia cardíaca global. Pero en ese caso las 4 cavidades se dilatarían, es verdad. Pero fíjate vos, acabo de mencionar todo un proceso largo de un paciente hipertenso sin tratamiento.
donde desde el lado izquierdo empezó la insuficiencia cardíaca, después, primero era una hipertrofia concéntrica, compensadora, ahí no tiene insuficiencia cardíaca. El primero es compensadora. Este proceso que están viendo acá es compensador. El paciente no está con insuficiencia cardíaca, solamente su corazón está sufriendo de tanta fuerza que hace. Después de eso se va a descompensar, se dilata. Al dilatarse se va a dilatar la válvula auriculoventricular, se dilata la aurícula, se congestiona el pulmón, da edema crónico de pulmón, el pulmón genera hipertensión en el lado derecho, el ventrículo derecho se hipertrofia concéntricamente porque tiene mucha presión desde el pulmón, toda la congestión retrógrada, el ventrículo derecho dilata a la aurícula ahora, porque ya se dilata el ventrículo derecho, se dilata la válvula auriculoventricular, se dilata la aurícula. Y ahí que tenemos una insuficiencia cardíaca global. Imagínate, la aurícula derecha ahí, a partir de ahí ya tiene la cava superior con congestión. Entonces, la cava superior y la cava inferior van a tener congestión y va a haber todo el cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva. Pero en ese caso ya es global. Y en ese caso las 4 cavidades están afectadas, sí. Pero ha pasado mucho, ¿no? A diferencia del Chagas, que de entrada está mostrando la dilatación de las 4 cavidades y un agrandamiento notable del corazón, a tal punto que le han dado el nombre de cor bovis, como si fuera un corazón de vaca, ¿no? Acá podría ser una imagen de cor bovis, semejante. Mira el ventrículo derecho acá y la aurícula, cómo están agrandados y el ventrículo, ¿no? Semejante corazón. Esto no se ve en una placa común, tendría que verse acá mucho más pequeño. Profe. Sí. ¿Y a causa de un tromboembolismo pulmonar se puede producir hipertrofia del ventrículo derecho? Tromboembolismo pulmonar. Veamos. En un tromboembolismo pulmonar, el tema es así, escucha el nombre. Se denomina tromboembolismo pulmonar agudo, porque ese es un fenómeno que ha viajado en un instante y hizo ¡pac!, ¿no? El trombo viajó como émbolo, impactó. En ese caso, al ser agudo, ¿qué tiempo va a tener, querido, para hacer hipertrofia? Pero te voy a contestar algo. En ese caso, es un cuadro agudo, ¿no? Y puede haber una insuficiencia cardíaca derecha aguda, pero no va a haber hipertrofia. ¿En qué momento se ve hipertrofia? El fenómeno de hipertrofia es algo progresivo. Pero te quiero contar algo. Cuando hay un tromboembolismo pulmonar que ha dado múltiples impactos periféricos y el paciente sobrevivió, lo mantuvieron seguramente internado, le han puesto, lo han compensado, etcétera, todas esas lesiones cicatrizales que han quedado obstaculizando esa zona de embolismo que dio zonas de infarto, van a cicatrizar, entonces no va a haber circulación por ahí. Ahí recién va a aumentar la presión y progresivamente puede afectar al ventrículo derecho y ese ventrículo derecho hacer una hipertrofia concéntrica primero, ¿no? Por la sobrecarga de presión. O sea, la respuesta es sí, pero tiene que haber sucedido todo eso que te menciono, o sea, largo plazo, un tromboembolismo pulmonar agudo que evolucionó bien y que cicatrizó, y que ahí recién, de manera compensatoria, el ventrículo derecho, al hacer tanta fuerza y vencer esos obstáculos, podría ser una hipertrofia de ventrículo derecho, porque está saliendo por la pulmonar el problema hacia esas zonas cicatrizales, ¿no? Bien, gracias, profe. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Gracias por preguntar. Obviamente el tromboembolismo pulmonar agudo en silla de montar, lo que hacía era, mencionamos ya previamente, era una muerte súbita, ahí no hay otra oportunidad, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otra imagen que nos compartió el doctor, el colega Marcelo Macías, ¿sí? Desde Buenos Aires. Y nos muestra, ahí tienen el título, ya lo pueden leer, pero quisiera conversarlo, ¿no? Y acá voy a dar la pregunta. La pregunta es, acá, ¿los hepatocitos cómo están? Los hepatocitos, les muestro, son por ejemplo, ese, esas hileras de hepatocitos. Y la sustancia amiloide es todo lo que está entre ellos, todo ese tono gris, ¿no?, que se observa entre los hepatocitos. La pregunta es, ¿el hepatocito cómo está? ¿Hipertrófico, atrófico, hiperplásico? ¿Qué término usamos? Atrófico. Atrófico.
Atrófico. Excelente. ¿Saben qué tipo de atrofia tiene? Compresiva. Ahí veo que han contestado, atrófico. Perfecto. Eso se llama atrofia por presión, porque hay tanto material de sustancia amiloide en el intersticio que lo ha atrofiado. Miren cómo quedaron chiquititos y delgados, ¿no? Muy pequeñitos algunos que están a punto de desaparecer. Con respecto a la amiloidosis, también es interesante saber que puede pesar hasta 5 kilos el hígado, que normalmente pesa 1,8. Puede pesar 5 kilos y no tener trastorno funcional. Increíble su capacidad de reserva. Bueno, y otra cosa que debemos de saber es que esta sustancia que se llama amiloide, ¿no? Cuando se tiñe con rojo Congo, acá está teñida con rojo Congo, pero no está visualizada con unos cristales que se denominan de luz polarizada. Pero se los menciono acá porque está puesta esta imagen, que eso, cuando ven con un microscopio de luz polarizada, se ve de una birrefringencia verdosa. Entonces, aprender dos cosas acá. Tinciones para saber qué es amiloide. Rojo Congo y microscopio de luz polarizada que emite una coloración de birrefringencia verdosa. Acá también se está viendo un corazón con una hipertrofia, pero en realidad, ¿quieren que les diga una cosa? Es una atrofia. ¿Por qué? Porque daría una imagen de pseudohipertrofia. Uno dice, mire la cavidad, qué pequeñita que está, qué gruesa que está la pared. Pero lamentablemente en el corte histológico, miren, entiendan, hay menos células. Mira, esa es célula, célula, célula. Y acá no hay células. O ahí hay una muy pequeñita, ahí. Algunas pequeñitas. ¿Y todo esto qué es? Todo eso es sustancia amiloide. Impresionante la cantidad de amiloidosis. Y en este caso hay menos células y menos volumen celular. O sea, atrofia numérica y atrofia de volumen. Miren qué chiquititas las células. Por lo tanto, en ese caso, macroscópicamente nos va a engañar la imagen y vamos a creer que es hipertrofia concéntrica, pero el corte histológico nos muestra atrofia, justo al revés de lo que esperábamos. Una atrofia compresiva por amiloidosis cardíaca. Muy difícil el diagnóstico de amiloidosis cardíaca para los clínicos, ¿no? Se saca por descarte o una biopsia endomiocárdica que podría mostrar la lesión con esos depósitos fibrilares eosinófilos con rojo Congo birrefringencia verdosa. Acá también un riñón que se ve bastante compacto, no podríamos definir que tiene amiloidosis. La histología nos va a mostrar, y ahora sí vamos a ver acá depósitos a nivel de los vasos y a nivel del glomérulo renal. Miren qué color tan rosado, ¿no? Esto también se puede confundir con otro tipo de patología, con algún tipo de glomerulonefritis, pero al pensar, deben de pensar que es amiloide, se hace la tinción de rojo Congo y se ve ese color así medio naranja, marca, ¿no? A diferencia del resto, marca ese color rojo anaranjado, con rojo Congo, pero se debería ver con birrefringencia verdosa. Acá este glomérulo está totalmente relleno de amiloide. Se entiende que este paciente está yendo hacia una insuficiencia renal, porque acá se filtra, entonces no filtra, está con problemas renales. Y esta imagen no se condice necesariamente con la birrefringencia verdosa que yo mencioné, porque, Ese fue ¿saben el qué? microscopio de fluorescencia. Perfecto, señorita, ahí lo mencionó usted. Esta es una imagen de inmunofluorescencia, perfecto. Entonces, han hecho un anticuerpo contra amiloide. Y este método se llama de inmunofluorescencia, ¿no? En vez de usar rojo Congo, han utilizado un anticuerpo contra amiloide. Y de esa forma, si se deposita ahí en grandes cantidades, es que se depositó ahí ese anticuerpo, y al unirse al elemento fluorescente, da esa imagen. Perfecto, la respuesta, gracias. Y ahí tienen el aspecto fibrilar de
estas fibrillas, ¿no? Proteicas, son sustancias proteicas de amiloide. Algunos son elementos derivados de las inmunoglobulinas también. Unas imágenes de microscopía electrónica para ver la cantidad de esa sustancia y que va a depositarse fundamentalmente a nivel extracelular. Con respecto a sistema nervioso acá, en esta atrofia que estamos viendo, porque miren acá las circunvoluciones y surcos, acá están muy notables los surcos y más delgadas las circunvoluciones. Y acá al revés, ¿no? Acá normal y acá impresionante la atrofia cerebral. Podría ser resultado de una atrofia fisiológica del anciano, ¿no? Pero hay algunos ancianos que no tienen tanta atrofia, entonces también tiene que ver con el paso de los años y la irrigación, ¿no? Insuficiente, un paciente hipertenso que no está bien tratado va a tener alteración en la irrigación, etc. Y esa atrofia puede ser marca de Alzheimer si vemos su presencia en personas jóvenes. Y acá lo que tenemos es depósitos marcados con inmunistoquímica de amiloide. Una neurona acá con distintos métodos, como está mostrando depósitos de amiloide, ¿no? Fíjense cómo marca toda la célula en su interior grandes depósitos de amiloide. Y hay una proteína fibrilar que se llama proteína tau, que forma parte de la estructura normal de los microtúbulos del citoesqueleto. Pero ¿qué pasa en el Alzheimer, ¿no? Esas proteínas fibrilares tau aumentan en número, impresionante, aumentan en número, rompen los puentes de conexión. Y entonces no hay una buena histoarquitectura molecular, digamos, a nivel neuronal, y por lo tanto va a haber pérdida de memoria, confusión, falta de aprendizaje, etcétera, ¿no? Todo lo que se puede ver en el Alzheimer. Y acá ustedes pueden ver cómo en el Alzheimer, con un PET scan, que sería una tomografía por emisión de positrones, se puede llegar a diagnosticar comparativamente con lo que es normal, acá dice healthy, ¿no? O sea, sano, o sin problemas, y acá con depósitos de exceso, ¿no? de esta proteína, como se ve por PET scan. Son tomógrafos que utilizan una especie de, entre comillas, anticuerpos que van a ir a depositarse contra la proteína, por ejemplo. Entonces acá vos le haces una tomografía y ves un exceso de depósito por ese marcador que está siendo evaluado in vivo. No necesitas hacer una punción biopsia para ver si está la proteína tau en exceso. Con este método lo encontrás. Además de haber encontrado en la resonancia una atrofia. Muy bien. Estamos hasta ahí entonces y hemos avanzado bastante. ¿Cómo va la cosa? ¿Va sirviendo el repaso? ¿Van consolidando algunas nuevas ideas? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos bien entonces. Me van gustando, acá van a haber algunas preguntas entonces seguramente, ¿eh? Del examen que se nos viene la semana que viene. Así que vayan preparándose. Bien, acá vemos hemosiderosis, ¿no? Hemosiderosis significa acúmulo de hemosiderina. Y acá se ve el hierro. Al verse, se ve de un aspecto de sustancia granular, ¿no? De distintos, digamos, grados de granulación, desde muy finitas hasta más gruesas, y de un tono marrón. Ustedes saben que cuando se usa el microscopio y uno mueve el micrométrico, se ve un tono birrefringente, o sea, brilla, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta de eso porque algunas veces lo tenemos que diferenciar de la melanina, que tiene este tono también un poco marrón. Entonces, ahí nos damos cuenta y decimos, ah, no es hemosiderina, ha sangrado un poco esa zona del tejido. Muy bien,
Perfecto, entonces ahí tienen hemosiderosis. Pero la hemosiderosis, cuando era primaria y de origen genético, tenían que recordar la palabra hemocromatosis, que es una hemosiderosis, pero de tipo genética. Antes se denominaba primaria. Cuando uno habla de algo primario, está hablando de que tiene un origen desconocido, ¿no? Durante años fue desconocido, pero después se determinó que era claramente genético y durante un tiempo se mantuvo con que era primario genético, pero porque no se conocía la alteración, solamente se sabía que se transmitía de generación en generación, pero finalmente han encontrado las mutaciones y todo eso y entonces ya está definida como una enfermedad genética, la hemocromatosis, que tenía una triada que era hiperpigmentación cutánea, que no era por hierro, sino por estímulo de los melanocitos, que tenía cirrosis, porque habría tanto depósito de hierro en los hepatocitos que producía muerte de hepatocitos, regeneración de hepatocitos, y fibrosis, con esos nódulos que hemos visto, y el tercer componente era diabetes, porque podía haber tanto depósito de hierro en el páncreas que destruía los islotes de Langerhans, no produciendo insulina. De ahí la explicación de la tríada de la hemocromatosis. Y acá cuando dice cirrosis pigmentaria, justamente está hablando de ese cuadro, ¿no? De una cirrosis por pigmento, en este caso, hierro. Pigmento de hierro o depósitos de hemosiderina. La cirrosis pigmentaria sería una cirrosis por hemosiderina. Pero esta cirrosis se puede ver justamente en pacientes que tienen excesivo depósito, que den tanto depósito a nivel de hepatocitos que les produzca la muerte. Y en este caso es la hemocromatosis, porque esa es genética y genera un depósito masivo. Entonces va a haber muerte de hepatocito. Imagínate un hepatocito lleno de hierro, se va a morir. Entonces hay necrosis, regeneración y fibrosis. Por eso se genera esta cirrosis pigmentaria. En el microscopio lo que vamos a ver es que en los hepatocitos empieza a haber un depósito granular marrón y acá me gusta porque se ve birrefringente. En esta zona se puede ver birrefringencia. Pero para confirmar podríamos hacer esta tinción que se llamaba azul de Prusia. Entonces ese azul de Prusia sería este. Nos dice, ¿dónde están los hepatocitos? Ese es el núcleo. Miren, ahí está el núcleo y el nucleolo. La imagen negativa del citoplasma y los gránulos adentro, ¿no? Con azul de Prusia vemos que es hierro. Perfecto, ahí terminamos con este nuevo grupo de diapos compartida por nuestro profesor de Buenos Aires, ¿sí? Y nos queda, vamos viendo el tema de la hora también. A ver, 7:30, bien. Entonces tenemos unos minutos más, ¿sí? Vamos a ver acá lo que han compartido ellos con sus alumnos. Y vemos un cuadro que dice neumonía, ¿no? Se ve el pulmón y un lóbulo. Acá se ve el lóbulo medio, porque acá se ve el lóbulo superior. Vean ahí que está la cisura y la otra cisura, ¿no es cierto? Pleural ahí. Y acá hay un cambio del color, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve? Acá se ve el alvéolo pulmonar lleno de neutrófilos. Si alguien quería ver neutrófilos, se los muestro. Ahí está, ¿no? Se ven como trilobulados, bilobulados, algunos, pero acá estos trilobulados, ¿por qué? Porque están muriendo varios de ellos por apoptosis, están volviendo en gránulos más pequeñitos algunos, y eso se denominan piocitos. Además hay glóbulos rojos dentro del alvéolo, y macrófagos. Ahí ven un macrófago, otro macrófago, otro macrófago, otro macrófago. Bien. Y una sustancia rosada que
apenas está visible acá, pero es fibrina, ¿eh? Está ahí en el intersticio, digamos, de esto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el alvéolo pulmonar, miren por favor, atentos, entiendan lo que es una neumonía lobar en este caso, no es intersticial. La que estamos viendo en el COVID muestra algo intersticial, no ocupa toda la luz del alvéolo. Hemos visto que había síndrome de membrana hialina, ¿no es cierto? Síndrome de distrés respiratorio que mostraba unas membranas hialinas tapizando el alvéolo, pero el resto de la luz estaba libre. Y también en el COVID vimos que había trombosis acá en los capilares y en arteriolas había trombos. Bueno, de ahí el uso de heparina que hemos mencionado, ¿no? Pero quiero resolver esto. No es esto. Es una neumonía que debe dar en el COVID. No. Primera diferencia, en el COVID no hay neutrófilos. En los virus, cualquiera, no hablemos de ese solo. Los linfocitos son los que llegan. Van a haber macrófagos también, pero linfocitos. En cambio, cuando estamos hablando de esta neumonía bacteriana, lo que llegan fundamentalmente son neutrófilos. Neutrófilos y macrófagos. Además, hay glóbulos rojos. En este momento estaría en un punto de la denominada hepatización gris. ¿Por qué hepatización? Porque a la macro, cuando ustedes lo tocan, parece un hígado. Y dice, ¿pero por qué? Si el pulmón debería ser blandito, ¿pero por qué debería ser blandito? Porque debería haber aire. Estimado, mira, acá, en este alvéolo, este es el alvéolo, mira, esta es la pared del tabique alveolar. Debería haber aire acá. Está lleno de células, lleno de fibrina, lleno de neutrófilos. Cuando lo tocas, no está más esponjoso, porque no hay aire. Está lleno de células. Por lo tanto, da una consistencia firme, un poco más firme, como la del hígado. De ahí también que se llama consolidación. Y de ahí que en la radiografía se va a ver también que no hay aire, se va a ver toda una zona opaca, no se va a ver oscura como las otras zonas del pulmón en la radiografía, se va a ver blanca porque no pasa el aire a ese nivel. Bien, entonces ahora que vieron eso, es un proceso inflamatorio inespecífico, ¿no? Hay una fase en la neumonía que se llama hepatización roja que tiene muchos más hematíes. En este caso no. Bien, esa misma neumonía o también algún agente circulante podría llegar al pulmón y generar, ¿no es cierto?, una zona de necrosis supurada. Entonces, esa neumonía, por ejemplo, anterior se ha podido complicar. O en este caso, un paciente tuvo una broncoaspiración, se tragó algo que estuvo comiendo, o tenía mala estructura dentaria y se durmió y después se broncoaspira de alguna forma, tragó mal, y más frecuente en niños o ancianos. El anciano podría tener una discoordinación al tragar, y en vez de que el alimento o los restos alimenticios pasen a la vía digestiva, al esófago, pasan a la tráquea bronquios, laringe tráquea bronquios, podrían llegar gérmenes. Entonces, podría generarse un absceso. Y el absceso, que era una cavidad neoformada con pus. Ahí lo tienen. Mira. Y tiene tejido de granulación. Esto es neoformación de vasos, acá, en toda la periferia, y la supuración. Fíjense, la supuración, y acá se ven los gérmenes. Eso de ahí, nosotros lo sabemos ver, son colonias de gérmenes, esos. Colonias de gérmenes y, en este caso, toda la supuración. Necrosis supurativa. También una pregunta interesante ahí es qué tipo de necrosis es la supurativa. Es una necrosis de licuefacción o colicuativa. Para hablar de empiema, acá en una autopsia, in vivo es más fácil de entender, pero uno dice, ¿qué es esto? Esto es pus que quedó en la superficie de la pleura, porque empiema era la colección de pus en una cavidad preformada. Entonces, entre esta pleura que es visceral y la pleura parietal del tórax se produce la colección de pus y sería el empiema pleural. En este caso, se está viendo, fíjense ahí, unos puntos amarillentos que son abscesos, esos son abscesos.
Cada uno de esos es un absceso porque se está viendo una necrosis supurativa. Algunos son muy pequeños, ¿no? Pero este cuadro se puede denominar pielonefritis aguda porque está afectado la pelvis, cálices e intersticio. Fíjense acá el glomérulo está conservado, pero cálices e intersticio están con supuración. Obviamente en algún momento esa supuración lo va a destruir al glomérulo adyacente si los abscesos cada vez son más grandes, ¿no? Y ahí tienen el término que habían puesto, pielonefritis abscedada. Es una pielonefritis que tiene formaciones de abscesos o colecciones de pus en cavidades neoformadas. Acá vamos a observar bajo este título de tuberculosis miliar algo que quiero distinguir, ¿no? Miliar es como grano de mijo, o sea, ¿cuáles serían estos chiquititos? Los que miden 1 milímetro, 2 milímetros, cada puntito. Pero este no. Este tan grandote se puede llamar nódulo acinonodular, ¿eh? O tuberculosis acinonodular, tan grande, ¿no? Esta también, esta también. La miliar son los chiquititos, miden 1 o 2 milímetros. Y que habíamos visto que eran granulomas, ¿no? Cada uno de esos es un granuloma. Esta es una visión panorámica de un ganglio que está mostrando los sectores de necrosis. Necrosis, 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 necrosis y necrosis. Y cada una está albergando a, digamos, tejido necrótico de un granuloma. Este sería un granuloma. Uno dice, doctor, pero acá no pueden haber varios granulomas. Sí, 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 voy a advertir. Mira, ese pudo ser un granuloma, este otro y este otro. Y al ir creciendo confluyen, entonces hacen cosas inmensas. Podría haber este granuloma en su crecimiento, un encuentro con este y con este. Entonces se va a generar espacios más grandes de granulomas. Y el granuloma tuberculoso tenía células gigantes de Langhans con núcleos periféricos o de aspecto en herradura, como ven. Acá el citoplasma. Una gran célula, una célula. Otro componente que no pueden dejar de saber, además de la célula gigante de Langhans, son las células epitelioides, que son estas. Y ahí te podría preguntar, ¿qué es una célula epitelioide? Dice, epitelial. No, no, no. Epitelioide parece una célula del epitelio media plana, ¿no? Pero en realidad es un macrófago. Entonces, las células epitelioides son macrófagos modificados, activados por el cuadro de infección por el bacilo de Koch. Y otro componente que se ve es la corona de linfocitos, ¿no? Entonces, es interesante saber esos componentes. Los repito, células gigantes de Langhans, células epitelioides que son macrófagos modificados y corona de linfocitos. Además de la necrosis gaseosa. Doc, muy bien, muy bien. una Sí, pregunta. sí. Yo todavía no termino de entender qué es la tuberculosis miliar, no la entiendo. Muy bien. Es porque quizás no has visto la clase teórica por Zoom todavía. ¿Por qué estuviste ausente? No, sí estuve presente, pero no la entiendo. Ah, bien. Quizás no entiendas su diseminación. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Su forma o su diseminación? Porque te cuento algo. La siembra miliar, miliar significa, esa palabra significa derivado o parecido al mijo. Y en el teórico, inclusive, vimos cómo era el mijo. El mijo es una semillita que son de unas plantas y eso es comida de pajaritos, por ejemplo. Entonces, uno dice, ¿pero cómo son, doctor? Y bueno, mira, te muestro ahora. Voy a hacer un zoom para que lo veas. Ese punto es un grano miliar. Ese otro grano miliar. Ese otro, porque parece una semillita. Bien. La pregunta entonces es, ¿qué es eso? Y yo lo mostré en el teórico. Eso es un granuloma. Sí, me acuerdo. Ese es un granuloma. Ahora mira, entonces me dice, pero doctor, ¿qué es un granuloma? Y bueno, ese es un granuloma que tiene lo que te acabo de decir, células gigantes de Langhans, células epitelioides, que son macrófagos, y linfocitos. Claro, acá quizás falta lo siguiente. ¿Y los bacilos? Los bacilos, si le hacemos Ciel-Nielsen, pueden estar dentro de esta célula gigante
2 o 3, dentro de estos macrófagos, 2 o 3 dispersos. Salvo tengo un HIV que está lleno de bacilos ácido alcohol resistentes. Dentro de ese granuloma, entonces, el granuloma visto como un nódulo independiente, ese es un tipo de siembra miliar. ¿Por qué se llama siembra? Porque ha llegado el bacilo a esa zona, impactó la zona, nuestro organismo reacciona en esa zona, que llegan macrófagos, que se convierten en células epiteliales, llegan linfocitos, llegan células gigantes, los tratan de englobar, pero difícil de vencer son estos, porque inhiben a los fagolisosomas. Entonces pueden vivir ahí. No tanto como la lepra, que realmente la lepra sí es impresionante, la lepra y la lepromatosa viven ahí adentro, se reproducen, etcétera, ¿no? Tiene sus colonias. Acá la necrosis gaseosa va limitando un poco el desarrollo del bacilo, pero bueno, finalmente tienes destrucción de tejido. Entonces, cada uno de esas colonizaciones genera un granuloma y cada punto es un grano de mijo, o sea, una siembra miliar. ¿Y cómo llegó? Llegó por vía linfática primero hacia la circulación, por ganglios llegó hacia la cava superior, en realidad al complejo yúgulo-subclavio. Entre la yugular y subclavia derecha llega la gran vena linfática, por ahí entran. Entran por ahí a la circulación arterial, venosa primero ahí, ¿no? Yúgulo-subclavio. Van a la cava superior, llegan al corazón derecho y de ahí, imagínate, el ventrículo derecho sale y llena el pulmón y ahí van bacilos y esos bacilos van uno a un punto del pulmón, otro a un punto, otro a otro punto por la circulación y el que cayó acá hace su colonia, otro que cayó ahí hace su colonia. Entonces da una siembra miliar. Pero esto también puede pasar a circulación general, entonces te puede caer una siembra miliar en el riñón, te puede caer una siembra miliar en la columna vertebral, te puede caer una siembra miliar donde quieras. Ahora sí. Sí, Doc, gracias. Pero quedó bien, ¿no? ¿Y el Sí, resto sí, qué sí. tal? Sí, ahora sí, que quedó bien, perfecto, porque era bueno hablar de esto. ¿Y los demás qué piensan? ¿Cómo están? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clarito ahora? Algo que pueden hacer es también contestar por chat, ¿no es cierto? Porque ya sé que están bastante limitados para hablar algunos, pero bueno. ¿Quedó bien el tema de la siembra miliar? Bueno, ahora yo les hago una pregunta Sí, profe. a todos y ahora les voy a mencionar nombres. Les hago una pregunta. ¿La siembra miliar corresponde a la tuberculosis primaria o a la secundaria? Secundaria. Quien contestó no estuvo en el teórico tampoco. O no toman apuntes. O quizás hacía falta que, y también los que acaban de escribir también, ¿no? También no estuvieron atentos al teórico. Pero ¿saben qué? Yo les voy a ser sincero. Ahí está, recién Sofía contesta, pero a ver, déjame analizar un segundito. Perfecto, ahí contestó. Sofía dice a las 2 y Leticia a las 2. Quiero contestar algo. Los demás han podido estar en el teórico, pero ¿saben qué es esto? Una prueba de lo que siempre les dije. Es importante el repaso. Nadie es necesariamente un genio de la memoria. Ya les conté que en un aula habitual puede haber, no sé, seguramente 1 o 2 personas que contestan eso con naturalidad, ¿sí? Habiendo escuchado una sola vez la clase, pero los demás, y necesariamente no estoy en la primera serie de personas, debemos repasar, porque el repaso es el que refuerza el conocimiento. Entonces, ¿saben qué? Esta clase es de repaso también. Y ese punto que acabo de mencionar les va a ser muy útil, porque, vuelvo a repetir, está en la primaria y en la secundaria. ¿Por qué va a ser exclusiva de la primaria?
En la primaria habíamos visto el complejo de Gone, que era el chancro de inoculación, o sea, la lesión parenquimatosa, la linfadenitis y la adenopatía satélite, pero a partir de ahí, de esa adenopatía, puede haber una circulación linfohemática, como ya mencioné. Pero en la tuberculosis secundaria ya hay tantas lesiones a nivel pulmonar que esos pueden horadar a los vasos y entrar a circulación y hacer siembra miliar hemática, a donde quieran. Si no, ¿cómo va a llegar a hueso en una tuberculosis secundaria? Entonces, es primaria y secundaria, lo estoy insistiendo. Y no está mal que lo insista porque nos sirve a todos para repasar. Entonces ahí ya pueden contestar, ¿no? A las 2, a las 2, a las 2. Bien, y ahora vamos a ver algo más que nos compartieron. Esta ya la analizamos. Cuando dice tuberculosis cavitada, ¿verdad? Estamos hablando de las cavernas. Ahí tienen cavernas tuberculosas. Fíjense cómo puede dejar algo de parénquima sano, pero si ha quedado algún vaso por ahí con la tos, se rompe. Y esos llamados aneurismas de Rasmussen, en una tos fuerte se rompen y sangran, ¿no? Y ahí venían esos cuadros de gravedad. Porque si alguien tiene una expectoración de material gaseoso con sangre, imagínate, sí, eso lo expulsaste. Y el resto de sangrado empieza a llenar esta cavidad y empieza a inundar todo el resto del pulmón y te morís. Y chao, listo. Si se rompió un vaso grande, perdiste, ¿no? Ahí se acabó. Entonces, ver cómo es ese proceso de las cavitaciones. Y lo que hemos hablado del granuloma ya está clarito, cualquiera ya me puede contestar, porque lo he repetido, esto se llama corona linfocitaria. Ahí están las células gigantes de Langerhans, forma de herradura, y las células epitelioides, que son macrófagos activados. Bien, acá me pareció muy linda esta imagen, porque nos muestra lo que está pasando, ¿no? A nivel de la lesión del chancro, por ejemplo, sifilítico, ¿no? O también lo que está pasando a nivel de la aortitis sifilítica. Y es el cuadro llamado endarteritis obliterante. Tenemos una arteriola que tiene un proceso inflamatorio impresionante, ¿no? Debería haber más plasmocitos acá, pero seguramente si exploramos tiene que haber más linfocitos y plasmocitos. Y se está generando una obliteración de la luz. Y eso hace que haya una falta de irrigación, y esa falta de irrigación es la que produce la erosión en el chancro. Y esa erosión del chancro, recuerden que no daba cicatriz, ¿no? No daba cicatriz porque simplemente había una erosión superficial. No había una necrosis de la dermis subyacente, ni una pérdida amplia de la membrana basal para que no se reepitelice. Se reepitelizaba todo. Y cuando hablamos de la aortitis sifilítica, que se llamaba aorta en empedrado el cuadro, era porque los vasos de la vasa vasorum tenían este proceso de obliteración. Entonces, la falta de irrigación en la pared de la aorta daba necrosis de la túnica media y eso daba fibrosis. Y al retraerse de distintos lados, la aorta quedaba con irregularidades, dando el nombre de aorta en empedrado, ¿no? Esta endarteritis obliterante también hace que la válvula aórtica no esté irrigada y se fibrosa. Y al fibrosarse, quedaba la insuficiencia valvular, donde la sangre que salía volvía y el ventrículo derecho se dilataba. Y entonces teníamos el problema cardíaco, ¿no? Por eso dice sífilis cardiovascular, pero la sífilis en realidad no afecta al corazón directamente, al ventrículo derecho, sino a la válvula de la aorta. Y eso produce una insuficiencia valvular y eso produce una dilatación del ventrículo derecho, es decir, una hipertrofia excéntrica. Y esa hipertrofia excéntrica es la que produce la insuficiencia cardíaca izquierda. Es el ventrículo izquierdo, ¿no? Por favor. Acuérdense de eso, ¿eh? Finalmente, tenemos una
preciosa imagen de miocarditis chagásica. No es frecuente encontrar esta imagen de una célula muscular cardíaca con el núcleo central, y fíjese la cantidad de parásitos. Todo eso son no tripomastigote metacíclico infectante ni circulante. Los tripomastigotes no son así. El tripomastigote ya entró aquí. ¿Por dónde vino? Por ese capilar vino. Miren qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es? Circula en la enfermedad de Chagas, ¿no? El tripomastigote. Luego de que el Trypanosoma cruzi te lo, entre comillas, defecó, y vos en la zona de picadura te rascaste, dormido quizás, o en la conjuntiva del ojo, te entró, vos hiciste así, y esa vinchuca, al picarte, te defecó, en ese momento, esos elementos, los Trypanosomas cruzi, ¿no? Los tripomastigotes metacíclicos se convierten en circulantes, empiezan a circular. Algunos entran a macrófagos, otros van a las neuronas del intestino, a las células ganglionares, y otras vienen por acá, por estos vasos sanguíneos, al corazón, y se meten dentro del músculo. Y ese tripomastigote metacíclico circulante entró ahora a la célula y de un momento a otro empieza a evolucionar y empieza a generar todas estas, entre comillas, diseminaciones en forma de amastigotes. Y cada uno de ellos será uno nuevo. Cuando esta célula eclosione, se rompa porque ya no da más, cada uno de ellos saldrá y se convertirá en un nuevo tripomastigote metacíclico circulante. Si viene otra vinchuca y te pica, se va a llevar gran parte de esto, ¿no? Para seguir infectando a los demás. Bueno, y ahí los tienen. Esos son los amastigotes en la enfermedad de Chagas. No se olviden que da una miocarditis chagásica. Ahí tenemos eosinófilos, linfocitos, macrófagos que están aumentando en número, eosinófilos. Acá hay otro eosinófilo. Y es una gran causa de arritmias. Y uno dice, ¿por qué? Y porque esto está afectando a células musculares del sistema de conducción. Si ustedes se acuerdan de la red de Purkinje, ¿no? Haz de His, red de Purkinje. Ahí tenemos células musculares modificadas. Esas células musculares modificadas, que forman parte de este sistema de conducción, vuelvo a repetir, son músculo. Entonces, no son nervios, son músculo. Entonces, si es músculo, estos nidos de amastigotes se reproducen en su interior. ¿Y qué pasó? Dañó el sistema de conducción. Entonces, ¿qué vas a tener? Bloqueo de rama derecha, hemibloqueo de rama anterior izquierda, bloqueo auricular, todas las arritmias mencionadas. ¿Alguien hizo una pregunta? Comí empanada de... ¿Cómo? de allá. Ah, no, me parece que alguien está conversando. A ver, detectémoslo, a ver, alguien conversa con alguien. No es que está guau. ¿Lo podemos ver? Es como la chica esta. A ver, ahí lo veo. Tiene su condimento, tiene su... ¿Cómo hacemos para...? Por algo venden así, la masa. Claro, rico. ¿Alguien lo puede identificar o no? A ver. Claro, pero ¿quién es? Quiero saber. Que por lo menos controle su volumen, ¿no? A ver. Bueno. Vamos a continuar. Por suerte es la última imagen. No lo puedo detectar, pero me encantaría saber que después me digan quién es. Ahí está. Nicolás. Nicolás Calderón.
Bueno. A este Nicolás Calderón ya lo voy a conocer en ¿Va a carne. venir? ¿Va a venir? Ya lo voy a conocer en carne propia después. Mira, Rodrigo, por favor, ya deja de escribir cosas raras. Bueno, vamos a concluir, queridos, este tema. A ver, déjenme ver. Usted lo puede silenciar, profe. Sí, pero déjame buscar porque me hace perder el tiempo. No, no. Ahí lo callé. ¿Viste cuando estás en el aula y decís, che, cállate ahí el del fondo? Bueno, ahí lo callé. Pero después avísenle porque el flaco ni siquiera sabe de lo que estamos hablando en este momento. Bueno, siempre hay alguien, ¿no? Con una característica particular y ahí lo tienen a él. Bueno, queridos, quiero comentarles algo. Finalmente estas son clases presenciales, o sea, eso es algo natural, va a suceder, no pasa nada con eso. Yo quería finalmente comentarles que este daño a nivel de la célula muscular cardíaca también sucede en el intestino, pero ¿dónde? En las neuronas del intestino que se llaman células ganglionares. Entonces, recuerden que eso permite el peristaltismo intestinal y como no hay peristaltismo porque se destruyó la célula de este sistema, ¿no? Que se llama plexo mioentérico, del plexo mioentérico, de Auerbach, esas neuronas dañadas, no va a haber peristaltismo. Entonces queda paralizado a ese sector del intestino y esa parálisis hace que cuando venga el bolo alimenticio, que ya es materia fecal en ese punto, quiera avanzar, queda paralizado. Entonces de ahí la causa de fecalomas y de ahí la causa de la dilatación del colon que se genera un megacolon chagástico. Bien, queridos, ¿cómo estamos entonces? Vamos a ir despidiéndonos. Ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? ¿Nos estamos viendo nosotros, sí? ¿Qué estamos viendo? Sí, profe. Bien, bien, bien. Estamos listos entonces. Voy a hacer una impresión de pantalla ahora con vuestros nombres y presencias. Ahí acabo de hacer una impresión de pantalla. Déjenme un segundito, no se desconecten porque de esa forma yo los voy a tener presentes, ¿sí? Los voy a tener presentes y porque ¿cómo están llamando lista en las otras clases? ¿Me pueden contar? A ver, conversemos un segundo. ¿Alguien me puede contar? No así, profe. ¿No les llaman presentes? No, dicen que con las grabaciones parece que a ellos les figura quiénes son los que están y los que no. Ah, bien, bien, claro. Pero uno está llevando el presente todo el tiempo. Pero no sé cómo llevan el presente, ninguno aclaró eso. No necesariamente, ¿no? Claro, está todo complejo. Pero de alguna forma yo podría tener en cuenta esto porque ¿saben qué? Cuando yo haga las preguntas del examen, ¿no? Y por ejemplo me digan, profe, no dio eso, yo le voy a clavar, ¿me entendés? La foto del tema de hoy para decirle que en realidad el que no dio eso es el alumno, el que no participó. Entonces, yo los felicito. Ahí hago la segunda impresión, ¿sí? De pantalla. Bueno, pero qué sé yo quién es. Hay alguien que se puso como un punto, mira. Entre Rocío y Leticia hay un punto. Muy gracioso. Profe. Ahí está, ¿no? Bueno, y finalmente, Profe. bueno. ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí. ¿Podría repetir de nuevo cuál es la diferencia entonces entre los tripomastigotes y los amastigotes? Claro. Una simple googleada nos mostraría, ¿verdad?, la respuesta. Pero morfológicamente te quiero decir una cosa. El amastigote es cada elemento que estás viendo, perdón, no sé si lo están viendo en este momento, ¿no?
No, profe. Perdimos el compartir pantalla. A ver. Ahí. Los amastigotes son la forma de reproducción. Bien. Quiero mostrarte algo. ¿Estás viendo esta célula muscular acá? ¿La ves? Sí, sí. Bien. ¿Cuántos amastigotes hay? 2, 4, Muchísimos. 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50. Más de 100 debe haber. Y en los otros cortes van a aparecer más. Escúchame. Todos esos son el resultado de un solo tripomastigote. ¿Quedó claro? Esta es la Bien. forma de reproducción, querido. Un tripomastigote circulante entró, colonizó la célula y ahora se está reproduciendo y generó todos esos amastigotes. Cuando salga cada uno de ellos, se va a convertir en uno nuevo. Bien. Y bueno, imagínate vos ese cuerpo, esa sangre lleno de todo eso. Y bueno, primero las células adyacentes van a ser colonizadas algunas, pero también entra circulación y va a ir a otras zonas del cuerpo seguramente, ¿no? Y si viene un nuevo agente, una vinchuca que pique a esa persona, cuando estén en plena circulación, va a adquirir de nuevo este agente y lo va a transmitir a otras personas. Es igual que el dengue, ¿no? Ahora, el dengue está en una persona, te picó el mosquito Aedes aegypti y vos quedaste con el agente viral en tu circulación, viene un mosquito sano, te pica y ya lo infectaste vos al mosquito. Entonces ese va a otra persona y lo retransmite. Es así. Bien. Como se Gracias, transmiten profe. estas zoonosis, ¿sí? Bien. Gracias, profe. Muy bien, querido. Bueno, estamos listos, hemos llegado a la hora. Les mando un abrazo grande y que estén muy bien. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ya imprimí pantallas. Nos vemos. Suerte, que estén muy bien. Hasta luego. Que estén bien, adiós. Oh, profe. Chao, querido, adiós.